Hola, bienvenidos, bienvenidas chicos. En esta oportunidad vamos a explicar un poquito sobre un circuito eléctrico, ¿verdad? El cual es un circuito eléctrico de primer orden debido a que solamente tiene un inductor en su estructura. Ok chicos, antes de comenzar a resolver este ejercicio me gustaría pues explicarles alguna teoría, ¿verdad? Elemental que necesitamos para comprender este circuito eléctrico. Primeramente, el circuito de verdad se trata de un circuito RL, el cual pues lo podemos ver acá, ¿verdad? En este pequeño diagrama, y en el cual, ¿verdad? Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para determinar lo que son los voltajes en cada elemento, tanto en el inductor como en el resistor. Ok, cuando se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del circuito, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que voy a encontrar la sumatoria de voltajes en una malla, ¿verdad? Debe ser igual a cero, o en una trayectoria cerrada, nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff que esa sumatoria de voltajes en esa trayectoria cerrada debe ser igual a cero, y es lo que efectivamente ha ocurrido para determinar esta pequeña ecuación, chicos. ¿Qué ocurre entonces? Que el voltaje en un inductor yo lo puedo determinar como la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente eléctrica que pasa por él a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, básicamente en matemáticas es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ese sería el voltaje en el inductor. El voltaje en la resistencia es simplemente multiplicar o utilizar la ley de Ohm, ¿verdad? Que me dice que digamos, sí, la ley de Ohm sería multiplicar la corriente eléctrica que va a pasar por este resistor, sería corriente por resistencia, que es lo que tenemos acá, o resistencia por corriente eléctrica, chicos. Entonces ahí lo tenemos. Como los elementos, ¿verdad? La corriente eléctrica pasa por los dos elementos, tanto la corriente eléctrica acá y acá es la misma, solo que aquí yo le he colocado I de T, pero es la misma corriente I de T que está circulando por todo el circuito eléctrico o por toda la trayectoria cerrada. Ok. Entonces, ¿verdad? Dará como resultado una ecuación diferencial de primer orden, la cual se va a resolver pues con algún método de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Si revisamos los textos, esta ecuación se resuelve mediante variable separable y nos va a llevar, ¿verdad?, a esta solución que tenemos por acá, muchachos, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es que la corriente eléctrica que pasa por el inductor o que está pasando por el inductor la podemos representar como una corriente I sub 0, ¿verdad? Multiplicándose por una función exponencial de menos t sobre una constante que se llama constante de tiempo y que se lee tau, ¿verdad? Entonces, la constante de tiempo es digamos, la división de la inductancia entre la resistencia equivalente. Ok, ¿qué significa esto? Que para encontrar la constante de tiempo yo necesito conocer cuál es la resistencia que está conectada, ¿verdad?, a las terminales del inductor para poder determinar este valor de constante de tiempo, ¿verdad? Ok, la constante I sub 0 que tengo por acá, ¿verdad? Esto es una condición, una constante que puede ser determinada mediante una condición inicial, ¿ok? Entonces ahí hay que tener un poquito de, ¿verdad? Un poquito de, de recordatorio cómo calculábamos las condiciones iniciales en ecuaciones diferenciales nosotros, ¿verdad? Entonces para eso podemos hacer nosotros algún recordatorio por acá, chicos, ¿verdad? El recordatorio que vamos a hacer es el siguiente. Recuerden que cuando yo tenía una ecuación diferencial de primer orden, ¿verdad? Por ejemplo, y de t, tenía y de t aquí, ¿verdad? Y aquí había una función, ¿verdad? Lo que hacíamos que era para la condición inicial, le colocábamos esto, ¿verdad? Y esto es básicamente era un valor, ¿verdad?, que nos aparecía o que tomaba la variable independiente. Ok, pero ya específicamente aplicado a la teoría de circuitos, ¿verdad? El valor que vamos a colocar acá obligatoriamente tiene que ser 0, ¿verdad? ¿De dónde sale ese 0? Ya lo vamos a explicar ahorita en unos momentos. Ok, entonces chicos, esta es la teoría que aparece, ¿verdad?, previo a la resolución de cualquier circuito eléctrico de primer orden cuando se trata del caso de un circuito RL, ¿verdad? Como en este caso que vamos a ver a continuación. Bien. ¿Qué sucede ahora, muchachos? Lo que sucede ahora, ¿verdad?, es lo siguiente. Me dicen en el circuito calcular la corriente I de t, ¿verdad? I de t. Vamos a hacer esto un poquito por acá para que no me moleste, chicos, en la sombra.
Dice calcular la corriente I de T, ¿verdad? La corriente I de T es esta corriente eléctrica que viene fluyendo por acá y que va a pasar por el inductor. La corriente estaba pasando por este inductor, ¿verdad? Y me la piden para un tiempo mayor a 0. Ok, ¿por qué me estarán hablando de un tiempo mayor a 0 en este ejercicio, en este caso? Entonces aquí lo vamos a recalcar ahorita. Fíjense, aquí me dicen T mayor que 0. Ok, entonces aquí ya como, ¿verdad? Como estudiantes de ingeniería eléctrica nosotros, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Cuando estamos leyendo la teoría de circuitos RL y circuitos RC, nos aparecen, ¿verdad?, dos comportamientos acá, para tiempos mayores que 0 y para tiempos menores que 0. Ok, ¿qué significará eso para nosotros como estudiantes de la electricidad en este nivel? Es sencillo. Antes de explicarlo, vamos a explicar que los inductores y los capacitores, ¿verdad?, son elementos eléctricos que almacenan energía en sus diferentes campos. En el caso de un capacitor, lo almacena en su campo eléctrico, y en caso de un inductor, como este que tengo por acá, lo almacena en su campo magnético. Ok, eso pues de entrada. Ahora, cuando se refieren digamos, a la condición, porque es una condición, ¿verdad? La condición T mayor que 0, chicos, ¿verdad? ¿Qué significará esto para nosotros? Es muy sencillo de interpretar. Ok, yo observo que cuando ocurre, ¿verdad? Aquí hay tres cosas ocurren acá. Está T igual a 0, y fíjense que también tengo T menor que 0, ¿verdad? Sería la otra condición acá. Entonces, yo tengo tres posibles tiempos o tres posibles momentos donde ocurren cosas en el circuito eléctrico. Por ejemplo, ¿qué ocurre en T igual a 0? En T igual a 0 lo que está ocurriendo es que en ese momento, justamente en este momento, este señor se abre. Este es un interruptor, ¿verdad? Este elemento abre y pues digamos desconecta al circuito eléctrico de esta fuente de voltaje que tengo por acá, número 1. ¿Qué ocurre en un tiempo T mayor que 0? Bueno, en el tiempo T mayor que 0, perdón aquí chicos, en el tiempo T mayor que 0, ¿verdad? Lo que ocurrió es que cuando él ya se aperturó, ¿verdad? Él ya quedó deshabilitado. Yo como que yo tapé esta parte de acá, él queda deshabilitado y aquí va a ocurrir pues cosas, ¿verdad?, eléctricas. Como que cosas, pues fluye corriente, hay voltajes en los elementos, ¿verdad? Y otro tipo de fenómenos que pueden ocurrir aquí dentro de este circuito para T mayores que 0. Ok, ahora nos debemos de hacer otra pregunta. ¿Qué ocurre en T menor que 0? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Perdón, aquí chicos, se me ha caído aquí mi apoyo, ¿verdad? Ok, ¿qué ocurre entonces aquí chicos? Para un T menor que 0, ¿verdad? Para un T menor que 0, entonces, ¿qué nosotros podemos fijarnos? Ok, lo que yo puedo fijarme es que antes de T igual a 0, o sea, en T menor que 0, ¿verdad? Antes de que ocurra esto, ¿verdad? Lo que yo puedo observar acá es que aquí estaba, digamos, el interruptor en esa posición, estaba cerrado, ¿verdad? Esa parte, fíjense. Él estaba cerrado y por lo tanto, ¿verdad?, él estaba energizando a todo, digamos, el otro lado del circuito a través de ese pequeño interruptor. Ok, eso es lo que debemos analizar primeramente en T menor que 0 nosotros. Ya con T menor que 0 nos vamos a pasar a T igual a 0, que sería el otro evento, ¿verdad?, el otro tiempo, y el otro tiempo sería T mayor que 0, pero vamos por etapas. Ok, en T menor que 0, ¿qué es lo que está básicamente ocurriendo acá? En T menor que 0, pues la fuente de voltaje de corriente directa, ¿verdad? Más o menos la polaridad aquí es más menos, significa de que hay una fuente de corriente directa, ¿verdad? Hay una fuente de voltaje de corriente directa, chicos, que alimenta todo el circuito, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? ¿O qué sucede cuando una fuente de voltaje de corriente directa
alimenta a un circuito y en este circuito yo tengo un inductor. Bueno, la teoría eléctrica me dice que los inductores se van a comportar como cortocircuitos cuando son alimentados o están conectados a una fuente de corriente, una fuente de voltaje de corriente directa. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Lo que va a ocurrir acá, fíjense, todo esto va a ocurrir para t menor que 0. Ya vamos a ver por qué necesito hacer este análisis en t menor que 0. Ya vamos a llegar por ahí, ¿verdad? Por los momentos, vamos a borrar acá, sabemos de que, ¿verdad? Sabemos de que en el tiempo t menor que 0, entonces, el circuito queda alimentado por la fuente de voltaje, lo que quiere decir entonces es lo siguiente. Ok, yo tengo el circuito eléctrico por acá, fíjense, con su fuente de voltaje, más menos 40 voltios, ¿verdad? Y también fíjense que aquí ya tengo t menor que 0, aquí sería la resistencia de 2 ohmios, ok, tengo una resistencia de 12 ohmios, que está justamente conectada en esta parte, luego seguiría con la resistencia de 4 ohmios por acá, ¿verdad? 4 ohmios. Y aquí, ¿qué ocurre? Ocurre el siguiente fenómeno, que como estoy en corriente directa, el inductor se va a comportar como un cortocircuito. ¿Qué significa eso? Que yo lo puedo momentáneamente simular como un cortocircuito a él, chicos. Entonces, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Aquí estaba él colocado, fíjense, he colocado dos terminales así para que se visualice un poquito. Y aquí estaba el inductor. Ahora él es un cortocircuito, chicos. Ahí está, ¿verdad? Al ser un cortocircuito, entonces, ¿verdad? Él va a afectar a esta resistencia que está en paralelo. Por lo tanto, esta resistencia que está en paralelo ya deja de estar conectada porque el cortocircuito la va a afectar directamente y la podemos eliminar del circuito. ¿Ok? Pero más sin embargo, chicos, la corriente eléctrica del inductor siempre viene por acá, ¿verdad? Esa no tenemos que perderla de vista en ningún momento o bajo ninguna circunstancia. Debemos de dejarla ahí referenciada para que la podamos calcular. Ok, entonces veamos, voy a calcular por acá, vamos a borrar todo esto. Y ahora lo que yo necesito encontrar es esa corriente específicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encontrarla, aquí ya vamos a echar mano de las teorías de circuitos antes de llegar a esta parte del curso. Entonces, ¿verdad? Ahí vamos a tener que reducir el circuito y encontrar sus resistencias equivalentes. Ok. Entonces, ¿verdad? Estos dos, si yo redibujo el circuito eléctrico, si lo redibujo, vamos a hacerlo por acá en algún pequeño espacio, más o menos, sería la resistencia de 2 ohmios, chicos, ¿verdad? Aquí serían 12 ohmios por acá, ¿verdad? Y acá pues ya me quedó la resistencia de 4 ohmios y el circuito tiene más o menos esta equivalencia, ¿verdad? Gracias a la simplificación de la resistencia que se canceló con el inductor que se comporta como cortocircuito en corriente directa. Bueno, el paralelo de 12 y 4, ¿verdad? Están en paralelo, entonces, ¿verdad? Seguimos dibujando su circuito equivalente. Hay un paralelo por ahí, chicos. Ese paralelo lo voy a referenciar acá. Miren, 4 ohmios en paralelo con 12 ohmios. Eso me va a dar 3 ohmios, chicos. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí fíjense, tengo 3 ohmios, el equivalente de estos dos en paralelo. Y acá serían 2 ohmios, ¿verdad? Ahí está. Y la fuente de voltaje sigue siendo de 40 voltios. 40 voltios más o menos. Ok, y yo ya podría calcular la corriente eléctrica que circula en esta parte del circuito. Es la misma corriente eléctrica que viene por acá. Esta sería la corriente total, ¿verdad? Corriente total que me genera la fuente de voltaje de 40 voltios, ¿verdad? Para calcularla, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puedo hacer un último circuito acá, claro que sí. Lo vamos a hacer para que quede todo chévere, como dicen, ¿verdad? 2 y 3 serían 5 ohmios y por acá tendría los 40 voltios, chicos. Entonces aquí sería más
o menos, ¿verdad? Ahí está el circuito. Entonces la corriente eléctrica que fluye, corriente eléctrica total, fíjense, sería 40 voltios entre 5 ohmios, ¿ok? Eso me va a dar entonces un valor total de 8 amperios, ¿ok? Antes de continuar, quiero decirles acá que 8 amperios, muchachos, ya es una corriente muy peligrosa para nuestro corazón, ¿ok? Está comprobado, ¿verdad? O normado por algunas normativas, ¿verdad? Que se dedican a la seguridad eléctrica, que 40 miliamperios son capaces de causar la muerte. Así que con 8 amperios ya es una corriente un poquito fuerte, un poquito elevada para causar algún daño, así que la sugerencia o recomendación es acá para ustedes que están por ahí llevando algún laboratorio de circuitos eléctricos, ¿verdad? Tengan cuidado cuando manipulen o hagan ustedes o monten circuitos en los laboratorios y los cálculos tengan estos valores, así que respétenlos mucho porque son muy peligrosos, ¿verdad? Así que ese es el consejo que yo les puedo dar a ustedes. ¿Okay? Ya que pues de la teoría la podemos refrendar a la práctica, ¿verdad? Y pues sirve para todo eso. Entonces les quería compartir eso. Así que muy atentos ahí en sus laboratorios, mis amigos. Bueno, 8 amperios. 8 amperios lo encontramos ¿en dónde? Lo encontramos, chicos, miren, para un T menor que 0. ¿Ok? Ahí está, 8 amperios. Quiere decir entonces que estos 8 amperios vienen por acá y vienen por acá. El mismo circuito. Voy retrocediendo ahora, miren. Aquí viene la corriente total. Aquí estoy en corriente total. Aquí vienen los 8 amperios. Vamos a hacer bien este 8, que no parece un 8 decente. Aquí, ¿verdad? 8 amperios y aquí estamos, chicos. ¿Qué significa entonces? Que estos 8 amperios deben de dividirse tanto por acá como por acá. ¿Okay? Hay una división de corriente y podemos proceder a calcular esta corriente eléctrica, ¿verdad? Que pasa por acá aplicando, digamos, una herramienta que se conoce como división de corriente. Entonces, voy a borrar aquí algunas cosas, chicos, para generar un poquito de espacio aquí en mi tablerito. Ok, entonces voy a calcular la corriente eléctrica utilizando la división de corriente. Sería entonces la corriente, yo quiero la corriente en este resistor, ¿verdad? Que sería I de T. Fíjense, I de T, ¿cómo la voy a calcular? La calculo como lo que quiero la corriente en este señor, entonces debo multiplicar por el otro, ¿verdad? Que sería 12 ohmios. Si aquí, ¿verdad? Tienen que saber ustedes qué es divisor de corriente. Entonces ahí tienen que ir a uno de los capítulos anteriores del texto y por ahí vayan, si no están claros, vayan y revisen y luego cuando ya haya todo quedado claro por ahí, regresan y revisan acá, ¿verdad? Para que todo quede claro. Entonces, aquí sería entonces 12 más 4. Y lo multiplicaríamos por la corriente eléctrica que va, digamos, a fluir, en este caso los 8 amperios. Entonces aquí, ¿verdad? Sería todo esto por 8 amperios, chicos. Entonces, ¿verdad? La corriente eléctrica que se calcula con esta fórmula sería de 6 amperios, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden verificar. Ok, muchachos, esta es la corriente para T menor que 0, ¿verdad? Esto es lo que está ocurriendo antes de que el interruptor se abra en T igual a 0, ¿ok? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué querrá decir todo esto? Es muy práctico lo que voy a decir acá. Miren, lo que ocurre es lo siguiente. 40 voltios alimentan todo el circuito eléctrico, ¿ok? Cuando está cerrado el interruptor. Al mismo tiempo, el inductor se comporta como un cortocircuito. Pero ojo, el hecho de que él se comporte como un cortocircuito no quiere decir que él, ¿verdad?, dejó de hacer su función.
Ojo, la teoría solo me respalda a mí para que este elemento lo podamos llevar a su estado de cortocircuito únicamente para hacer el análisis del circuito eléctrico, ¿ok? Número uno. Pero este inductor, mientras está conectado a esta fuente de voltaje, él está almacenando energía en su campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que él se va a encargar, una vez que se desconecte a la red de la fuente de voltaje, él es el que se va a encargar, chicos, de alimentar o suministrarle, ¿verdad?, ciertos parámetros como voltaje, ¿verdad?, o potencia a cada uno de los resistores. ¿Cuánto tiempo va a durar la carga? La ecuación que tengo por acá es la que a mí me va a decir cuánto tiempo le va a demorar al inductor en soportar esa carga o cuánto tiempo le va a demorar a él en descargarse. Eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Ahorita solo estamos explicando qué es lo que sucede, ¿ok? Entonces lo que sucede es eso, muchachos. Una vez, ¿verdad?, que el interruptor pues se cerró, ¿verdad?, o estaba cerrado, él alimentó al inductor y este aprovechó para almacenar su carga en su campo magnético, ¿verdad? El cortocircuito solo me sirve para un análisis de la red, nada más para eso. Bueno, entonces aquí estamos, chicos, aquí estamos con esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora viene un comportamiento, ¿verdad?, de la parte pues teórica de los inductores, que me dice que cuando yo voy a pasar, chicos, cuando yo voy a pasar, ¿verdad? Voy a colocar esto por acá. Cuando yo voy a pasar, ahí estorba, vamos a colocarlo acá. Ok, cuando yo voy a pasar o hacer la transición de t menor que 0 a t igual a 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que me están diciendo de que digamos que el voltaje, ¿verdad?, o la corriente eléctrica, perdón, la corriente eléctrica en el inductor no va a cambiar así tan drásticamente cuando voy de t menor que 0 a t igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente: yo con esto yo ya puedo calcular lo que es la corriente eléctrica que circula en el inductor para un tiempo t igual a 0, que si se fijan, aquí está. Yo necesito que este valor de constante sea igual a una corriente en el tiempo t igual a 0, ok. Pero la corriente en t igual a 0 es la misma corriente que hemos calculado en t menor que 0. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo necesitaba hacer un análisis previo de qué es lo que ocurre antes de t igual a 0. Es decir, en qué condición estaba el circuito antes de que él se abriera. Puede generarse otra situación acá. Este caso se abre. En otras oportunidades, otros circuitos, ¿verdad?, este se va a cerrar. ¿Qué quiere decir? Que antes de 0 él estaba abierto. Ahí hay que tener mucho cuidado, pero ya sería otro análisis. Bueno, entonces acá en t igual a 0 lo adoptamos y, ¿verdad?, nos adaptamos, lo adoptamos, o sea, el valor de la corriente se va a adaptar a lo que es, ¿verdad?, el valor de la corriente en t menor que 0 y pues vamos a adaptar esa corriente a ese valor. Ahí disculpen el juego de palabras, pero es la forma como se los puedo explicar yo, ¿verdad? Si ustedes creen que lo podemos decir de otra forma, pues déjenmelo ahí en sus comentarios. Bueno, entonces, ¿verdad?, la corriente eléctrica que vamos a adoptar, ¿verdad?, en t igual a 0 es la corriente eléctrica que surgió en t menor que 0. Por lo tanto, decimos que la corriente inicial o la condición inicial que yo necesito ahí, ¿verdad?, sería igual a la corriente inicial, y en electricidad lo que hacemos nosotros es que colocamos un 0 y un menos. Significa que esto ocurrió antes de t igual a 0, ¿verdad? Y pues el valor, chicos, el valor, ¿verdad?, ahí sería siempre los 6 amperios. Entonces aquí sería 6 amperios de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces esta sería mi condición inicial, la cual yo debo de adoptar para mi
función de corriente eléctrica, ¿verdad? Para mi inductor. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer hasta ahí. Hasta ahí pues sería esa parte. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede ahora es que yo debo de desconectar, porque fíjense, me están pidiendo la corriente eléctrica para T mayor que 0. Ok, la corriente eléctrica para T mayor que 0 ya es esta corriente eléctrica que tengo en esta fórmula, por así decirlo, ¿verdad? Esta corriente eléctrica es la corriente eléctrica para T mayor que 0. Por lo tanto, en T igual a 0, este se va a abrir y significa de que la fuente de voltaje va a quedar cortada de la red. ¿Cómo lo veríamos? Pues lo veríamos de la siguiente forma, chicos. Vamos a borrar acá entonces, fíjense. Para eso, ¿verdad? Yo voy a generar un pequeño espacio por acá. Estos cálculos ya los explicamos. Ya los hemos explicado. Ok. Y aquí puedo, en ese pequeño espacio, podría yo dibujar la red ya con este elemento una vez que se abrió, ¿verdad? Ok. Ahí más o menos. Entonces, ¿verdad? Para T mayor que 0. Ok, si en T igual a 0 se abre, en T mayor que 0, este ya está abierto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la red que me queda, chicos, es la siguiente. Entonces acá voy a trazar una línea, solo para no confundirnos acá con los procedimientos. Entonces, muchachos, lo que me va a quedar es 2 ohmios, 12 ohmios por acá, 4 ohmios por acá, 16 ohmios por acá y el inductor, chicos. Aquí está nuestro anfitrión, ¿verdad? Y él, chicos, ¿verdad? Él está colocado sus terminales acá. Por lo tanto, yo necesito encontrar toda la resistencia equivalente que está a la izquierda de sus terminales en este caso o en este ejercicio en particular, ¿verdad? Combinaríamos entonces a 12 y 4, 12 ohmios, 4 ohmios y aquí están los 16 ohmios, chicos, ¿verdad? 12 y 4 pues son, pues también, ¿verdad? Serían 16, valga la aclaración. Y me quedaría un circuito así, ¿verdad? De sencillo como este. Ahí más o menos. 16 por acá y 16 por acá, ¿ok? Serían ohmios esto, ¿verdad? Vamos a escribirlo de este lado, 16 ohmios, chicos. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Ya sabemos de la teoría, aquí son 2 henrios de inductancia, ¿verdad? Aquí viene la corriente I de T, que esta es la que me están pidiendo, muchachos. I de T, ahí lo pueden tener. Y ya saben ustedes que cuando yo tengo dos elementos en paralelo, ¿verdad? Y son del mismo valor, su resistencia equivalente se reduce a la mitad de esas dos resistencias. Por lo tanto, mi circuito equivalente, fíjense, ¿dónde lo puedo hacer? Voy a hacer aquí, chicos. Aquí lo vamos a reescribir, no pasa nada. Ok, vamos a trazarlo o colocarlo acá, muchachos. Entonces mi circuito equivalente, de repente podría yo borrar esta parte de acá. Vamos a hacerlo, vamos a borrar. Y traemos el circuito entonces hacia esta parte de la pizarra. Entonces sería 8 ohmios. 8 ohmios y aquí me quedaría mi inductancia con 2 henrios y tengo la corriente eléctrica que va a circular por acá. ¿Ok? En ese circuito yo no puedo determinar la corriente, ¿verdad? Ojo ahí. De este circuito yo no puedo determinar nada, chicos. Lo que yo puedo hacer es que, bueno, aquí lo que hemos hecho es que hemos calculado su resistencia equivalente porque la vamos a ocupar para tau. Miren, tau dice que es L entre R equivalente y es lo que vamos a hacer ahorita en esta parte de mi ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar tau. Tau sería entonces dividir la inductancia, 2 henrios,
entre su resistencia equivalente, que serían 8 ohmios. Y ahí está. Entonces, ¿verdad? Tau sería pues dividir, chicos, 2 entre 8, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4, un cuarto de segundos. Estas unidades son de tiempo, chicos, son de segundos, ¿verdad? Son de segundos. Bueno, una vez ya conocidas las cantidades, la condición inicial y la constante tau, yo puedo ya conformar mi respuesta que me están pidiendo pues para este pequeño circuito eléctrico. La vamos a escribir aquí en este espacio. Vamos a escribirla acá, muchachos. Y lo que me va a quedar entonces es lo siguiente, chicos. Me va a quedar, ¿verdad? Me quedaría la respuesta I de t. Vamos a hacerlo color negro. La corriente I de t tiene la forma o estructura de 6 amperios, ¿verdad? Multiplicándose por el exponencial, fíjense, de menos t sobre tau, que es un cuarto. Lo escribimos tal cual, un cuarto acá, miren, segundos, ¿ok? Y si pues aplico la división, ¿verdad? Si aplico la división, 1 entre un cuarto, pues sería 4. Entonces, ¿verdad? Aquí donde ya les digo yo que, fíjense, estoy dividiendo 1 entre un cuarto, por eso es importante la aritmética, el álgebra, ¿verdad? Aquí se aplica, miren, fíjense que andamos en una clase de circuitos eléctricos y aquí aplicamos propiedades de los números reales o de la fracción. Entonces sería 6 amperios exponencial de menos 4 por t, chicos. Entonces la respuesta sería esta expresión matemática que surgió de resolver una ecuación diferencial, chicos. Bueno muchachos, hasta aquí sería. Espero pues que les haya gustado, que hayan entendido más o menos qué es lo que está ocurriendo en una red RL, ¿verdad? Más adelante pues aquí en el canal estaremos resolviendo temas, ¿verdad? O ejercicios de circuitos eléctricos para que ustedes puedan entrar al canal y entrar a hacer sus apuntes, ¿verdad? Y ya saben que cualquier duda en algo, pues ustedes me lo pueden hacer saber, chicos. Así que aquí lo dejaremos. Cuídense, Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Permiso.